Shalom, shalom, amados hermanos, hermanas, que la paz de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim repose sobre cada corazón que hoy se reúne en este estudio. Hoy no vengo a contarles una historia bonita, vengo a compartir una historia incómoda. Una historia que atraviesa generaciones, una historia que nos revela una verdad espiritual muy seria. Lo que no se elimina a tiempo en obediencia, regresa con más fuerza. Y esta no es solo la historia del rey Shaul, es la historia de muchos creyentes hoy. Hermano, hermana, respiren profundo, porque lo que vamos a estudiar nos confronta a todos. Permítame contarles una historia antes de entrar de lleno al estudio. Resulta que en una pequeña aldea, hace muchos años, había una casa construida de madera. Una noche, una chispa cayó del fogón. No era grande, no parecía peligrosa. El dueño de la casa la vio y pensó, es solo una chispa, mañana la apago. Pero esa noche sopló el viento y la chispa se escondió bajo las tablas. Horas después, la casa entera estaba en llamas. Y no solo se quemó esa casa, el fuego se extendió a todo el pueblo. Cuando llegaron a apagarlo, ya era demasiado tarde. El problema no fue el fuego, el problema fue no apagar la chispa a tiempo. Hermano, hermana, hay cosas que Yahweh nos pide eliminar, no tolerar, eliminar. Hay enemigos que no se negocian. Hay pecados, actitudes y desobediencias que si no se cortan de raíz, se convierten en incendios generacionales. Eso fue Amalek, eso fue Shaul y eso fue Hamán. Hoy vamos a estudiar una verdad dura, pero necesaria. Que lo que no se mata en obediencia, regresa con más fuerza. Y ahora sí, hermanos, con esa imagen en nuestra mente, vámonos a la escritura. Pero antes de juzgar al rey Shaul, antes de cuestionar la orden de Yahweh, necesitamos entender el origen del mandato. Porque Yahweh nunca ordena sin causa y nunca juzga sin advertir a tiempo. Y advertir primero. Así que vamos a la Torah. ¿Por qué Yahweh ordenó destruir a Amalek? Ahí en Shemot, Éxodo 17, 8 al 16. Vamos a verlo. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moshe dijo a Yahoshua, a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim estará en mi mano. E hizo Yahoshua como Moshe le dijo, peleando contra Amalek. Y Moshe, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moshe alzaba su mano, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y otro del otro. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro, y di a Yahoshua, a Josué, que borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nizí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Esto es muy importante. ¿Ok? Vamos a verlo más despacio para poderlo entender mejor. Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. No fue invitado, no fue provocado, atacó por decisión propia.
Y cuando Moshe levantaba sus manos, Israel vencía. Cuando las bajaba, Amalek prevalecía. Esta no era solo una batalla física, era una guerra espiritual. Del versículo 14 al 16, Yahweh declaró algo eterno: borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshe lo dice claramente: Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Vamos a ver esto. Amalek no solo atacó a Israel, atacó el trono de nuestro Padre Yahweh. Por eso, el conflicto fue espiritual, el juicio fue generacional y la orden fue total. ¿Cómo atacó Amalek? En Devarim, Deuteronomio 25, 17 al 19 dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Mizraim o de Egipto. Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó a los rezagados de entre vosotros, a todos los débiles que iban detrás, cuando estabas cansado y fatigado, y no temió a Elohim. Por tanto, cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad para poseerla, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Amalek atacó por la retaguardia a los débiles, a los cansados, a los ancianos, mujeres y niños. Y la escritura dice algo clave: no temió a Elohim. Esto no fue guerra, fue crueldad sin conciencia. Amalek representa una mentalidad, no solo una nación. Amalek aparece cuando hay cansancio espiritual, hay transición, hay salida de esclavitud, pero aún no hay firmeza. Eso pasa cuando tú bajas la guardia. Amalek viene y te ataca. Por eso Yahweh no dijo solo vénselo, dijo borra su memoria, porque lo que se tolera se reproduce. Hermanos, pasan los años. Israel ya no está en el desierto, ya no es débil, ya tiene rey, ejército y territorio. Y entonces Yahweh dice: es tiempo de cerrar un ciclo pendiente. Ahí en Shemuel Aleph, 1 Samuel 15, 2 y 3, dice que la orden es clara, no simbólica, no negociable. Dice: destruye todo. No era una orden nueva, era un juicio postergado. Vamos a ver a Shaul y la desobediencia parcial. Shaul hizo algo peligroso. Perdonó a Agag, rey de Amalek, y perdonó lo mejor del ganado. Aquí nace la tragedia espiritual. Shaul pensó que podía, vamos a decir, obedecer a su manera. Ahí en 1 Samuel 15, 22, que dice: ¿se complace Yahweh tanto en sacrificio como en que se obedezca a su voz? Una obediencia parcial es desobediencia total. Una verdad, para que sea verdad, tiene que ser al 100%. Escuchen esto con atención, hermanos, es muy importante. Vámonos al libro de Esther 3.1. Ahí aparece Hamán, el agageo. Agageo quiere decir que es descendiente de Agag. ¿Okay? Esto es impresionante. Agag no murió cuando debía, y generaciones después Hamán quiso exterminar a todo Israel. Lo que Shaul dejó con vida, el tiempo lo alimentó. Hamán, más que un hombre, no es una persona. Hamán representa el orgullo, el control, el odio y la desobediencia, sistemas que quieren borrar identidad. En Esther 3:5 al 6, Hamán no quiso destruir solo a Mardoqueo, quiso destruir a todo el pueblo. Así opera el enemigo. Pero, ¿cómo matar a Hamán hoy? Espiritual y prácticamente, ¿ok? Voy a hacer una aclaración importante, hermanos. Porque no hablamos de violencia física. Hablamos de guerra espiritual, obediencia y santidad.
Matar el orgullo, ahí en Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez del espíritu. Jacob, Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya se los he dicho muchas veces. Ahí Esther 4:14. Hay que matar el temor. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esa hora has llegado al reino. Ahí en Tilim 118:6 dice, Yahweh está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Creo que está bastante claro esto, ¿verdad? Bueno, voy a poner un ejemplo. Miren, un médico le dice al paciente, ese tumor es pequeño, pero tenemos que quitarlo todo. Y el paciente le responde, no, déjame solo una parte. Eso hizo Shaul. Un pecado pequeño, un rencor justificado, una mentira controlada. Eso es Amalek escondido. Hermano, hermana, muchos hoy pelean batallas que no comenzaron ellos. Batallas que nacieron de concesiones pasadas, desobediencias antiguas, decisiones no corregidas. Pero Yahweh dice, hey, todavía puedes corregir el curso. Okay. No negocies con lo que Yahweh ya juzgó. No juegues con lo que Él te pidió eliminar de raíz. Porque lo que no se mata en obediencia, se levanta mañana como Hamán. Hoy es el día de arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero. No nada más de aquí para afuera, de aquí, del corazón. Obediencia completa a esto. Esto lo tenemos que obedecer completamente, no nada más las partes que queremos, como le hacen ahí en el cristianismo, y se los digo porque yo anduve ahí. Hay que comerlo todo, no nos guste o no nos guste. Y la valentía espiritual, no callar. No callar, porque nuestro maestro dice, aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Y callar? Callar es negar. Hermano, hermana, que Yahweh nos dé un corazón como el del profeta Shemuel, que no tema decir la verdad, que nos dé discernimiento para reconocer a Amalek y valentía para no perdonar lo que él ya condenó. Que el nombre de Yahshua sea exaltado y que no quede ningún Hamán vivo en nuestro corazón. Deseo con todo mi corazón que este estudio haya quedado grabado en sus mentes y en sus corazones para la sensación espiritual, para la sanación espiritual de nuestras almas. Que el shalom y las bendiciones de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim estén siempre en sus hogares y en sus corazones en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Cuídense mucho y no se olviden el orar los unos por los otros, como lo establece la Escritura. Mis hermanos, se los digo de corazón, yo oro por ustedes, por todos ustedes, 2 veces al día. Y nos vemos en la siguiente reunión, si Yahweh Santo lo permite. Shalom, shalom, y que caminemos en obediencia total. Amén y amén.